Hola, bienvenido, mi nombre es Javier Rodríguez, soy ingeniero de Soyo y en este tutorial vamos a hablar sobre los Container Control. Normalmente cuando se trata de diseñar la interfaz de usuario de nuestras aplicaciones estamos acostumbrados a arrastrar simplemente los controles que deseamos utilizar desde la librería hacia la ventana que estamos diseñando, tal y como estoy haciendo yo aquí. Por ejemplo, pongamos que es el caso que nuestra ventana requiere del uso de un listbox, un text field y un botón. Pero ¿qué ocurre cuando necesitamos utilizar, por ejemplo, en nuestras aplicaciones esta misma disposición de elementos y la funcionalidad que ello otorga mediante la correspondiente adición e incorporación de los manejadores de eventos en varias ventanas? En ese caso nos veríamos obligados, por ejemplo, a copiar los elementos, añadir una nueva ventana y volver a duplicar los controles junto con la funcionalidad que esperamos en la nueva ventana, tal y como sería este caso. Esto significa que en estos nuevos controles o copia de controles deberíamos de volver a asignar los eventos, la funcionalidad, etc. Pues bien, para solucionar este tipo de problemática, cuando necesitamos emplear una serie, un grupo de controles para ofrecer una característica común, lo que es intrínseca, es para lo que se usan los Container Control, es decir, una composición de controles o control compuesto. El Container Control se halla también en la librería, lo podemos añadir a nuestro proyecto simplemente arrastrándolo desde la librería hacia el navegador. Y como verás, cuando lo seleccionamos aparece un diseñador bastante parecido a lo que es el diseñador de ventanas estándar, de modo que sobre este es donde podemos añadir los controles que deseemos utilizar para dicho Container Control. En este caso, para simplificar todo el tutorial, vamos a limitarnos únicamente a un listbox. Lo que tienes que tener en cuenta en este caso, por ejemplo, cuando asignas las propiedades de bloqueo sobre el control, es que dichas características de bloqueo se mantendrán con el control respecto al Container Control en el que se encuentra, mientras que cuando asignamos las mismas propiedades de bloqueo al propio Container Control, estas se aplicarán sobre la ventana que vaya a contener este Container Control. Una vez que hemos diseñado el Container Control, luego será simplemente una cuestión de arrastrarlo desde el navegador hacia la ventana en el diseñador de ventana, ajustar su posición tal y como queramos utilizarlo y veríamos que ya está incorporado. Si por ejemplo necesitásemos incorporar este mismo Container Control a otra ventana para ofrecer exactamente la misma funcionalidad, pues simplemente bastaría con volver a asignar o crear una instancia de dicho Container Control arrastrándola sobre el diseñador de ventanas de la segunda ventana en este caso. Ves que en este caso es mucho más sencillo y lo que es el comportamiento del Container Control, ves que no se puede definir en este caso sobre la ventana, puesto que los controles que contiene aparecen como desactivados y de hecho la interacción con dicho Container Control solo nos permitiría añadir los manejadores de eventos correspondientes con el Container Control, pero no con ninguno de los controles que incorpora. Esto es algo que solo podemos hacer sobre los controles que cuelgan del Container Control. Aquí sí podemos añadir los manejadores de eventos tal y como estaríamos acostumbrados. También surge una segunda problemática, y es que el Container Control que hemos añadido al proyecto, al navegador, no conoce en este momento sobre qué ventana va a estar. Y por supuesto, los controles que hemos añadido a dicho Container Control solo conoce el container sobre el que se encuentra, pero tampoco sabe cuál va a ser el nombre de la ventana o el tipo de la ventana o panel sobre el cual se vaya a insertar el Container Control. Es decir, ¿cómo solucionamos la problemática que surge a la hora de comunicar o pasar los valores entre los controles incluidos en un Container Control y su ventana y viceversa? El primer caso, que es que la ventana se comunique con los controles del Container Control, es bien simple. Una de las opciones que tienes es mantener el scope, lo que es el ámbito de los controles añadidos en el Container Control, como públicos, de forma que así, cuando estuviésemos en la ventana, utilizando la notación estándar por punto, podríamos
acceder a ellos tal y como haríamos en cualquier otro caso. Por ejemplo, podríamos escribir, en este caso, container control 11, que es la instancia que contiene la ventana. A continuación, listbox 1 se conoce este nombre puesto que su ámbito es público, y a continuación ya podríamos acceder a los métodos para añadir, en este caso, una simple fila. Por lo tanto, la comunicación desde la ventana hacia los elementos del container control ves que resulta bien simple. Pero ¿cómo podemos hacerlo a la inversa? Es decir, que el container control, por ejemplo, comunique a la ventana cuál es la fila que se ha seleccionado. Pues vamos a ver una forma de hacerlo. Comenzaremos, para nuestra comodidad, añadiendo un evento al listado, en el que simplemente, pues vamos a escribir un código para rellenar unas cuantas filas, de forma que el listado contemple o cuente con una serie de valores. A continuación, también vamos a añadir otro evento, que es el change, que es el que se encuentra o se encarga de comunicar cuando el usuario ha cambiado la fila que se ha seleccionado en el listbox, en este caso. Para comunicarlo, nos vamos a encargar de añadir al propio container control un método, de forma que la selección pueda llamar a dicho método pasándole el valor. Seleccionamos, añadimos un nuevo método, que podemos llamarlo, por ejemplo, selectedRow value as string. Ahora sí, aquí podemos indicar que self, puesto que es el objeto en el que está contenido el listbox, invocamos el método pasando como parámetro el valor. De esta forma, nuestro método ya recibirá el valor emitido por el evento change del listbox. ¿Y cómo podemos comunicarlo con la ventana que contiene? Muy sencillo. Para ello, sobre el propio container control, lo que nos vamos a encargar es de definir un nuevo evento que le vamos a dar el mismo nombre. Una vez definido el evento, nuestro método simplemente se va a encargar de elevar o llamar dicho evento definido por nosotros, pasándole como valor o parámetro el valor recibido. Una vez que se ha incluido esta simple línea de código, como nuestro container control ya contiene una nueva definición de evento, las instancias creadas a partir de él también podrán implementar dicho evento. De hecho, si seleccionamos sobre la instancia que hemos incluido a la ventana, Event Handler, vemos que aquí ya aparece el evento que hemos definido, de forma que podemos implementarlo. Recibe el valor como string y en este caso simplemente nos vamos a encargar de mostrar un mensaje con el valor recibido. Al ejecutar la aplicación, vemos que se muestra el listado contenido en el container control con los valores que ha añadido en el evento open, y si seleccionamos cualquiera de las filas, se ejecuta el evento change llamando al método del container control. A su vez, el método del container control lanza el evento que es recibido o interceptado por la instancia, presentando el mensaje con el valor. Y así es como podemos solucionar la comunicación desde la ventana hacia los elementos del container control y desde los elementos del container control hacia la propia ventana. Ahora bien, puede darse el caso de que en tus aplicaciones necesites utilizar varios container control y que en dichos container control también sea usual que vayas a trabajar con listbox, de forma que sería muy conveniente, por ejemplo, contar con una clase que reuniese tanto el método como el evento, de forma que no tuvieses que duplicar la definición del evento y tampoco la del método en cada uno de los container control creados. Vamos a añadir, por ejemplo, un segundo container control al proyecto,
se llama Container Control 2, y lo que vamos a hacer en este caso es añadir una clase. A la clase la vamos a llamar MiContainerClass. Y vamos a definir su super como Container Control. Así, mi Container Class pasará a ser una subclase de Container Control. Y ahora lo que haremos será copiar de Container Control 1 el evento que habíamos definido, el método que habíamos definido, los cortamos, seleccionamos nuestra clase y los pegamos en ella para que sea nuestra clase quien tenga dicha definición de evento y también el método. A continuación seleccionamos Container Control 1 y cambiamos el campo super en el inspector para que en vez de que apunte a Container Control, apunte ahora a MiContainerClass. Es decir, pasará a ser una subclase de MiContainerClass. Del mismo modo que hacemos con el segundo Container Control que hemos añadido. En este caso, MiContainerClass, vamos a copiar el mismo elemento para que cuente también con un listbox. Y vamos a añadirlo a la ventana del segundo contenedor. Ahora, como puedes ver, tanto Container Control 1 como Container Control 2 carecen de la definición del evento y de cualquier método que sí que está implementado en la clase de la cual heredan, de forma que ambos disponen del evento SelectedRow, puesto que lo heredan de la clase. Aquí haremos lo mismo, MessageBox_Value. Si ejecutamos nuevamente la aplicación, vemos que los elementos presentan valores y que al hacer clic sobre cualquiera de ellos al cambiar la fila seleccionada, se emite o se presenta el mensaje con el valor seleccionado para cada uno de los Container Control. Pero otra cosa interesante es que no solo puedes añadir los Container Control en tiempo de diseño tal y como estamos haciendo aquí directamente desde el IDE, es decir, arrastrar los Container Control desde el navegador hacia el editor de diseño para añadirlos a una ventana, sino que gran parte de su potencia y flexibilidad radica en el hecho de que se pueden añadir en efecto en tiempo de ejecución. Para verlo vamos a borrar las instancias añadidas al editor de diseño en la ventana Windows 1. Vamos a añadir una propiedad que se llame, por ejemplo, Container, será una matriz y el tipo la definimos a MiContainerClass. Luego lo que haremos en el evento Open de la ventana es crear nuevas instancias tanto del Container Control 1 como del Container Control 2. Asignamos propiedades como el ancho, el bloqueo en cada uno de los márgenes y luego mediante el método EmbeddedWithin indicamos la ventana, el objeto sobre el que se han de incrustar, en este caso mi apunta a la propia ventana, pasando a continuación las coordenadas a la izquierda y de la parte superior sobre la cual se van a incrustar. Vamos a hacer lo mismo para el contenedor, que será una nueva instancia del contenedor Container Control 2, también asignándole un ancho, opciones de bloqueo y pasándole las coordenadas sobre las cuales se van a añadir. Por supuesto, vamos a añadir una referencia a cada uno de estos Container Control a la propiedad que hemos añadido en la ventana. Si ejecutamos la aplicación, vemos que en esta ocasión la ventana vuelve a presentar dos Container Control que han sido añadidos en tiempo de ejecución. De hecho, mediante las propiedades de bloqueo podemos ver que mientras que el listbox de la derecha mantiene su ancho y altura tal y como hemos indicado bloqueada sobre el margen o el costado derecho e inferior de la ventana que lo contiene, el listbox de la izquierda en el Container Control de la izquierda simplemente se limita a mantener su posición. Ahora bien, ¿qué ocurre si probamos a cambiar la fila seleccionada en cada uno de estos dos Container Control? Como ves, no pasa absolutamente nada. ¿A qué se debe esto? Bien, mientras que los Container Control añadidos en tiempo de diseño a la ventana, vista anteriormente,
que añadíamos el evento que habíamos definido en la subclase para recibir el valor selectRow. En este caso no podemos hacer lo mismo puesto que se han añadido en tiempo de ejecución. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Pues simplemente mediante la línea de código que tenemos aquí comentada y que hace uso de la palabra clave addHandler. addHandler es la palabra clave que nos permite asociar un evento con un método delegado. Es decir, en este caso, por ejemplo, se diría el método delegado listBoxSelectRow. Por lo tanto, vamos a añadirlo a la ventana. listBoxSelectedRow. En este caso, el primer parámetro que hemos de definir es el correspondiente a la propia instancia de container que ha emitido dicho evento. Por lo tanto, definimos container de tipo miContainerClass puesto que ambos tipos de containers, tanto ContainerControl1 como ContainerControl2, heredan de miContainerClass, y el segundo parámetro ya sería el valor emitido, de tipo string. Y aquí volvemos a incluir un simple messagebox del valor recibido. Ahora, si ejecutamos la aplicación, vemos que al hacer uso del método delegado, el evento es interceptado por el método definido en la ventana y se presenta nuevamente el valor cada vez que seleccionamos una nueva fila en cualquiera de los dos listbox. Y de esta forma tan simple hemos visto algunos de los fundamentos a la hora de trabajar con Container Controls en aplicaciones desktop con Soyo.